En España, en este momento, hay un poco más de 3.400.000 empresas. Bien. El primer punto. Más de la mitad, casi 2.100.000, son autónomos sin empleados. Es decir, es el abogado que trabaja solo, es el fontanero que trabaja solo, el peluquero que trabaja solo. Más de la mitad de las empresas españolas. Si a esas empresas le sumas las microempresas con empleados, que son más de 1.100.000, las microempresas son las empresas que tienen hasta 9 ocupados, tienes que, sumando el total de microempresas, es decir, microempresas con empleados y microempresas sin empleados, tienes un total de más de 3.200.000 empresas, que son el 99% de las empresas. El 99% de las empresas. Ahora tú fíjate, el autónomo sin empleado evidentemente es esa persona sola, pero las microempresas que tienen empleados, ¿qué tamaño medio tienen? ¿Cuántos ocupados tienen? Bueno, en promedio tienen 3 ocupados. 3 ocupados. Es decir, que la microempresa promedio en España es el restaurante, es la tienda de la esquina, es el pequeño taller. Por lo tanto, el 99% de las empresas españolas, las empresas, insisto, sin empleados y las microempresas con empleados, que son el 99% del total, tienen en promedio 2, en realidad no llega a 2 ocupados cada una. Entonces, este dato es clave, porque cada vez que un político te dice que las empresas tienen que, tener un control de horarios, que tienen que tener un canal de denuncias, que tienen que tener no sé qué medida ambiental, que tienen que, etcétera, etcétera, estamos hablando de empresas que tienen 2 personas. Entonces, esa carga burocrática, ya sé que hay excepciones para algunos tamaños de empresas, pero en general la carga burocrática que reciben esas empresas con 2 personas, por ejemplo, declarar el IVA cada 3 meses, hacer pagos a cuenta de IRPF cada 3 meses, pagar las retenciones de los salarios de los empleados, pagar las cotizaciones sociales todos los meses, el balance, en su caso, presentar las cuentas a los registros. Bueno, es una barbaridad y son 2 personas. Entonces, si esas 2 personas tienen que hacer todo eso, evidentemente hay un montón de... o no lo hacen y están trabajando, digamos, violando las normas, o si lo hacen, no pueden ocuparse de su tarea principal. Por lo tanto, no pueden ocuparse en crecer, que es lo que nos interesa a nosotros como sociedad. Y las empresas pequeñas, que son las que tienen entre 10 y 49 asalariados, son 170.000. No llega al 5% del total de empresas, son 170.000, que ya tienen un tamaño un poco mayor, porque son en promedio, cada una tiene 20 ocupados. Entonces, una empresa de 20 ocupados, bueno, ya no son 2, son 20, es 10 veces más. Pero sin embargo, 20 personas es un McDonald's. El McDonald's que está en Barajas, si tú te pones a pedir una hamburguesa y te pones a contar a la gente que está trabajando, visualmente ya tienes como 15. Entre los que están adentro, los que están afuera, los que están atendiendo, etc. Y si sumas la gente que no ves porque están descansando, porque están en turnos, etc., una pequeña empresa, que ya te digo que es mucho más grande que la empresa típica, que es la microempresa, es un McDonald's. O sea, no estás hablando de una empresa exportadora, una empresa... No, es a lo mejor un despacho con 3 abogados, es un restaurante grande, como te digo, un McDonald's o una gran superficie. Si tú sumas las microempresas con las pequeñas empresas y además le sumas las medianas, que las medianas son las que tienen entre 50 y 249 asalariados, tienes 3.400.000, tienes el 99,8% del total, tienes prácticamente todas. Las empresas medianas, que estas sí son, se las puede calificar de empresa en el sentido que uno tiene en la cabeza, son 27.500 nada más. Pero son empresas de un tamaño ya importante.
porque tienen prácticamente 100 ocupados cada una. Pero la pyme promedio, es decir, microempresas sin empleados, microempresas con empleados, empresas pequeñas y empresas medianas, tienen de media no llega a 3 empleados, a 3 ocupados y medio. O sea, sigue siendo un tamaño muy chico y mucho más chico que la media europea. A lo que voy es que las grandes empresas, que son las que, digamos, cuando se legisla, es lo que se está pensando como si fuesen todas grandes empresas, son solo el 0,16% de todas las empresas que hay en España. Son 5.470 empresas. Y son empresas realmente muy grandes, porque tienen más de 1.100 ocupados cada una de media. Ahí están todas las empresas exportadoras, todas las grandes empresas, todas las grandes innovaciones, las grandes cadenas, están todas ahí. De hecho, esas empresas grandes ocupan a tanta gente que, a pesar de ser el 0,16% del número de empresas, ocupan ellas solas el 35% de todo el empleo privado. Esas menos de 5.500 grandes empresas ocupan más gente que las 3.200.000 microempresas. Todas esas microempresas dan empleo a 5.600.000 personas, mientras las grandes empresas dan empleo a 6.300.000. La realidad empresarial española es de una empresa muy pequeña. Si tú sumas todas las empresas y todos los ocupados, tienes que la empresa media en España tiene 5 ocupados. Entonces, esa es la cantidad que tendrían que tener en la cabeza los legisladores cada vez que aprueban una ley, o la agencia tributaria cada vez que pone un nuevo control, un nuevo modelo, etc. La empresa media española tiene apenas 5 ocupados, y esos 5 ocupados tienen que producir, atender a los clientes y atender las exigencias burocráticas. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es que las empresas crezcan, y es lo que necesitamos como sociedad, es levantarles el pie de encima, quitarle la mochila de piedras que supone toda esa carga impositiva y burocrática, para que esas 5 personas se puedan dedicar a lo importante que es trabajar, producir y crecer.